Invitamos al doctor Henry Sanabria Santos. El ilustre profesor nos presentará el tema La nueva casación civil. El doctor Henry Sanabria es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil y magíster en Responsabilidad Civil, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Fue miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Código General del Proceso y de la Comisión Revisora del Código General del Proceso. Abogado litigante y asesor de entidades públicas y privadas, así como árbitro y secretario en tribunales de arbitramiento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores de este evento por permitirme estar acá ante tan importante auditorio, o lo que queda de ese importante auditorio, y arranco esta intervención haciendo o cumpliendo un específico encargo del presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, razón por la cual se me tiene que descontar del tiempo, y es invitarlos al Congreso Colombiano de Derecho Procesal que se realizará en la ciudad de Cartagena, que como todos sabemos ya de Congreso Colombiano de Derecho Procesal tiene muy poco. Es un verdadero congreso internacional, diría yo que es el evento académico más importante del derecho en Colombia. Cumplida esa orden presidencial, entramos entonces en materia. Me corresponde hablar entonces de la nueva casación civil, es decir, de las modificaciones que el Código General del Proceso le imprimió al recurso extraordinario de casación civil. Si ustedes se preguntan si el Código General del Proceso modificó totalmente el recurso de casación civil, si en verdad estamos en presencia de una nueva casación civil, si ese recurso de casación ahora es un recurso mucho más cercano al abogado, al litigante, si ese recurso de casación ya dejó de ser un recurso impregnado de una técnica que solamente un grupo de serios abogados iluminados que litigan a más de 2.600 metros de altura conocen. La verdad es que, dijéramos, el recurso sigue manteniendo los mismos perfiles, es un recurso de naturaleza extraordinaria, no es una tercera instancia, es un recurso de naturaleza dispositiva con unas modificaciones muy importantes en este punto, es un recurso en el cual debe observarse una técnica de casación, es decir, es un recurso que mantiene unos perfiles idénticos o bastante similares a los del Código General, a los del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, de una manera muy rápida, muy precisa, vamos a mirar cuáles son esas importantes modificaciones y por qué, si la Corte Suprema de Justicia aplica a cabalidad estas reformas que trae el Código General del Proceso en materia de este recurso extraordinario, podremos hablar de una nueva casación civil. El Código trae los elementos para que este recurso se convierta en un mecanismo mucho más utilizado, mucho más útil para cumplir los fines de la casación. Muy bien. Uno arranca el estudio de las normas de casación civil en el Código General del Proceso con la revisión del artículo 333. Y entonces a uno desde la universidad le enseñaban que el recurso de casación cumplía tres fines. Dos fines muy propios del orden público, muy propios del derecho público, y un fin que atiende única y exclusivamente fines privados. ¿Cuáles eran los dos fines del recurso de casación? Proteger o asegurar la vigencia del derecho objetivo. Cuando una sentencia vulnera nuestro ordenamiento, esa sentencia tiene que ser retirada del ordenamiento para proteger el derecho sustancial, para proteger el derecho material. Un segundo fin, que es asegurar la unificación o asegurar la unificación de la
jurisprudencia nacional, porque todos sabemos los jueces en Colombia son autónomos e independientes en la interpretación y en la aplicación de la ley. En consecuencia, para asegurar que exista una jurisprudencia unificada y no se viole el derecho de igualdad, el otro fin de derecho público del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia. Y como esos dos fines que son de derecho público los cumple el juez de casación, gracias al recurrente, a ese recurrente hay que recompensarlo. ¿Cómo? Reparándole el agravio que esa sentencia le ha causado. Si uno lee ese artículo 333, ya no va a encontrar tres fines. Uno encuentra un artículo mucho más largo, mucho más elaborado, que nos dice: el recurso de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico. Hasta ahí es el mismo fin que habíamos hablado. Pero ese fin se amplía, porque se dice que también busca la casación lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, que tiene como fin proteger los derechos constitucionales y que tiene como fin controlar la legalidad de los fallos. En consecuencia, este artículo 333, nos dice de entrada que este es un recurso que no solamente busca proteger como tal el ordenamiento jurídico nacional, como tal buscar proteger el ordenamiento positivo, sino que también busca proteger los derechos fundamentales, asegurar la vigencia de los tratados internacionales ratificados por Colombia, asegurar la vigencia del derecho objetivo y desde luego unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios que se le ha causado a las partes con la providencia recurrida. Es decir, desde la misma entrada, este artículo 333 nos dice: este recurso de casación sirve para algo más, sirve para proteger los derechos fundamentales, sirve para hacer que el derecho de verdad se aplique. Muy bien. Una de las críticas que más ha tenido el recurso de casación es que solamente cabe en ciertos procesos. En el Código de Procedimiento Civil cabe únicamente en los procesos ordinarios o que asuman tal carácter. Y entonces lo que siempre uno se ha preguntado es: ¿por qué no cabe en otros procesos? Unos procesos abreviados o unos procesos verbales que tienen una gran importancia para el tráfico jurídico, una gran importancia para las personas, pero no tienen recurso de casación. En consecuencia, el artículo 334, en su numeral primero, amplía el espectro de sentencias que van a ser objeto de recurso de casación. Y este es un punto muy importante, porque una vez entre en vigencia esta norma, el campo de acción de providencias, de sentencias que se pueden recurrir en casación, inmediatamente se va a ampliar. Ya no van a ser los mismos procesos de siempre. Vamos a tener otra serie de controversias que la Corte va a conocer por vía de casación. ¿Por qué? Porque nos dice el numeral primero del artículo 334 que serán susceptibles del recurso de casación las sentencias dictadas por los tribunales superiores en segunda instancia, dictadas en toda clase de procesos declarativos. Es decir, toda clase de procesos declarativos. Si hoy aplicáramos eso en vigencia del Código de Procedimiento Civil, la Corte conocería sentencias dictadas en ordinarios, en abreviados y en verbales. Cuando entre este Código General del Proceso, vamos a tener cualquier controversia de naturaleza declarativa que haya sido dictada la sentencia en segunda instancia, va a poder ser conocida por la Corte Suprema de Justicia en recurso de casación. Eso inmediatamente coloca a la Corte a conocer recursos de casación, por ejemplo, en procesos de servidumbres, en procesos de expropiación, en procesos de rendición de cuentas, en procesos de regulación del canon de arrendamiento, en procesos de competencia desleal, que hoy en día la Corte no puede conocer. Y acá hay un punto muy importante. La norma que estamos hablando, numeral primero del artículo 334, dice que es susceptible de casación las dictadas en toda clase de procesos declarativos.
Y aquí incluimos la sentencia anticipada. Y acordémonos que una de las principales reformas en esta materia que tiene el Código General del Proceso es permitir la sentencia anticipada. Hagamos un poco de memoria. Hasta antes de la Ley 1395 de 2010, el proceso civil no permitía dictar sentencia anticipada. Ese era un término de los penalistas. No, es que me acogía sentencia anticipada. En materia procesal civil no existía. La Ley 1395 de 2010 trajo una posibilidad de sentencia anticipada y es cuando se declaraba o que se presentaba cuando se declaraba aprobada alguna de las famosas excepciones mixtas. Y acordémonos que las excepciones mixtas son aquellas excepciones de fondo que se permiten proponer en un proceso como previas, es decir, la falta de legitimación en la causa, la caducidad, la prescripción, la transacción y la cosa juzgada. Si uno lee el artículo 278 del Código General del Proceso, ese artículo 278 pues arranca diciéndonos lo que todos sabemos, que las providencias son autos o son sentencias, cuáles son autos, cuáles son sentencias. Pero dice que en cualquier estado del proceso el juez debe dictar sentencia anticipada. ¿Cuándo? Cuando encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa. Eso implica, señores abogados y señores estudiantes, que nosotros perfectamente podemos ir, en vigencia de este código, a una diligencia donde vamos a practicar un interrogatorio de parte. Y en la mitad del interrogatorio de parte, el demandado confiesa un hecho. Y a partir de ese hecho, el juez dice, encuentro probada la legitimación en la causa. Señores litigantes, paren de interrogar. En este momento, como encuentro probada la legitimación, la falta de legitimación en la causa, dicto sentencia anticipada. Y seguramente uno como litigante va a quedar, y bueno, pero ¿cómo así? Yo venía aquí a practicar un interrogatorio de parte y me toca ahora escuchar una sentencia anticipada. Sí, esa es una de las ventajas que va a tener este nuevo código, lo que nos va a implicar llegar a las audiencias con la debida preparación, con el estudio del proceso perfectamente realizado, porque perfectamente a una audiencia donde íbamos a practicar pruebas, vamos a terminar con una sentencia anticipada. Eso es lo que se llama la oralidad, la agilidad, la eficiencia del proceso. Esa sentencia anticipada, si se llegare a dictar en primera instancia y es confirmada o revocada en segunda instancia, tiene recurso extraordinario de casación, porque la norma dice las dictadas en los procesos declarativos. Pero bueno, ustedes se preguntarán, si todas las sentencias dictadas en los procesos declarativos van a tener recurso de casación, ¿eso implica que, por ejemplo, los procesos de familia van a tener recurso de casación? No. El parágrafo de esta norma nos dice, tratándose de asuntos relativos al estado civil, solo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho. Eso significa que, por ejemplo, los procesos de divorcio, nulidad de matrimonio, cesación de efectos civiles de matrimonio católico no van a tener recurso de casación. Sin embargo, la norma, por el solo hecho de decirnos que las sentencias dictadas en los procesos declarativos van a tener recurso de casación, inmediatamente amplía el campo de controversias que van a ser conocidas por la Corte Suprema de Justicia. El numeral segundo de este artículo nos dice que las dictadas en las acciones de grupo que le corresponda a la jurisdicción ordinaria, tema que ya venía regulado en la Ley 472 de 1998, y tercero, las dictadas para liquidar una condena en concreto. Y entonces hay uno donde dice, ¿cómo así? En el Código de Procedimiento Civil, la liquidación de la condena en concreto se hacía mediante un incidente que finalizaba mediante un auto. Pues no, ahora en el Código General del Proceso, en aquellos casos de carácter excepcional, donde los jueces civiles puedan condenar en abstracto, esa sentencia se va a materializar y va a terminar y va a adelantarse un incidente que va a terminar en sentencia.
ese incidente para liquidar esa sentencia, esa condena en concreto va a terminar con una sentencia que va a tener recurso de casación. Muy bien. Y aquí entramos quizás en la reforma más importante al recurso de casación. Esta norma que vamos a leer cambia por completo la historia del recurso de casación en Colombia. Y es el inciso del artículo 336, el inciso final del artículo 336. Nos dice la norma que la Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Hasta ahí todo igual. Recurso de casación con naturaleza dispositiva. Lo que no diga el recurrente no puede ser objeto de decisión por la Corte Suprema de Justicia. Eso implica que hoy en día, seguramente si el magistrado advierte que la sentencia tiene errores, que la sentencia viola un derecho fundamental, que la sentencia implica un grave agravio al ordenamiento jurídico, pero el recurrente no impugnó esa circunstancia, la Corte tendrá que decir: este recurso tiene naturaleza dispositiva. Entonces la primera parte de la norma mantiene todo igual, pero miren cómo continúa la norma, y aquí viene la verdadera modificación. Sin embargo, dice a continuación, y todos sabemos que cuando una norma dice sin embargo, es porque a continuación va a decir todo lo contrario de lo que ya dijo. Sin embargo, podrá casar la sentencia aún de oficio cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden público o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales. A partir de la entrada en vigencia de esta norma, el juez de casación en Colombia no va a ser un juez de casación que simplemente está a la espera de lo que le diga el recurrente. Porque así el recurrente no haya cuestionado, no haya atacado, no haya impugnado un elemento de la sentencia, uno de los elementos estructurales de la sentencia, si la Corte encuentra que esa determinación, que esa decisión atenta gravemente contra el orden público, contra el patrimonio público, o vulnera derechos y garantías constitucionales, así no haya sido objeto de ataque, la Corte podrá, aún de oficio, casar esa sentencia. Esto, como les dije, rompe toda la tradición del recurso extraordinario de casación en Colombia. Ahora el recurrente se podrá quedar corto, el cargo podrá ser insuficiente y la Corte dirá: listo, usted no atacó esto en casación, su ataque no llegó a cuestionar este tema, pero este tema atenta gravemente contra el orden público. Esa determinación viola gravemente derechos constitucionales. Como tribunal de casación actuaré oficiosamente y casaré la sentencia. Si esta norma es aprovechada por nuestro tribunal de casación, implicará que el recurso de casación va a dejar de ser, como les dije, un tema raro, casi que esotérico, casi que pertenece a un conocimiento que se han apropiado una serie de abogados, y este tema de la casación o este tema de la técnica de la casación dejará de tener su rigor. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Casación podrá incluso actuar de oficio para proteger el orden público, el patrimonio público o los derechos y garantías constitucionales. Es decir, el recurso de casación podrá cumplir, ahí sí, con plenitud, todos los fines para los cuales ha sido concebido. Es decir, este tema de la técnica de casación dejará de ser un tabú. Porque ¿cuántas veces una sentencia está abiertamente equivocada? Viola derechos fundamentales.
Una sentencia viola el patrimonio público, constituye un agravio al patrimonio público o al orden público, pero la demanda de casación fue insuficiente. La Corte no puede hacer nada hoy en día. A partir de la entrada en vigencia de esta norma, podrá la Corte de oficio casar la sentencia. Me parece que esta es una de las normas que, bien aprovechadas, va a permitir un recurso de casación mucho más cercano al común de la gente. Pero bueno, no todo en la vida pueden ser buenas noticias. Así como el doctor Juan José nos recordó lo arribista que puede ser el pueblo colombiano, o lo irresponsable financieramente, o lo vaciado que andamos todos, ¿cierto? Pues aquí también debo recordarles que no todo es color de rosa. Porque yo les estoy diciendo, se ampliaron los procesos que van a ser objeto de recurso de casación. La Corte podrá actuar de oficio, pero viene la mala noticia: el interés económico o la cuantía para recurrir en casación. Hoy en día la cuantía es de 425 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso mal contado son 260 millones de pesos. Es decir, para que una sentencia pueda ser objeto de recurso de casación, le tiene que implicar un agravio al recurrente de más de 260 millones de pesos. Para los extranjeros, 260 millones de pesos son $130.000, más o menos, $130.000. Pues mire lo que dice el artículo 338. Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, se aumenta el interés para recurrir en casación de 425 salarios a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que hoy, año 2014, son 616 millones de pesos, $300.000. Entonces ustedes dirán, ¿y eso qué explicación tiene? Yo la verdad no la tengo muy clara. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si usted fue miembro de la comisión. Sí, pero no la tengo clara, ¿qué puedo hacer? O sea, no les puedo decir mentiras. Y esto se pueden intentar dos explicaciones. Una primera explicación es que evidentemente esto busca ponerle freno un poco a todos los procesos que va a conocer la Corte. Porque si por un lado se está ampliando el número de procesos, la clase de procesos que van a ser objeto de recurso de casación, también había que ponerle una talanquera. Y la talanquera se coloca a través del aumento para recurrir en casación. O la otra explicación, la segunda explicación, es que esto buscaba evitar congestión en la sala civil de la Corte Suprema de Justicia. Esas son las dos únicas explicaciones que existen. Pero pensándolo bien, esta norma puede tener serios reparos del orden constitucional, porque el legislador aumentó la cuantía sin que existiera una aparente explicación razonable desde el punto de vista constitucional. Y en Colombia ya tuvimos un primer antecedente cuando se modificó la cuantía en esta materia en el tema laboral. En consecuencia, eso aplicado podría dar a una declaratoria de inexequibilidad. Pero lo cierto es que esto en la práctica, ¿qué va a generar? Que muchos procesos no van a ser conocidos por la Corte, porque por un lado ampliaron la clase de procesos y la clase de sentencias, pero por el otro lado se limita en razón de la cuantía. Muchos procesos de responsabilidad médica no alcanza la condena a superar 1.000 salarios mínimos. Procesos de pertenencia. Hoy en día los procesos de pertenencia tienen recurso de casación, pues se necesitará que el inmueble cueste más de 1.000 salarios mínimos para que pueda llegar a la Corte. En realidad podría resultar algo excesivo esta cuantía. Bien, el otro tema que vale la pena tener de presente es el siguiente. El artículo 347 del Código General del Proceso establece la selección en el trámite del recurso de casación. Y acordémonos la historia de esto. El artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, modificatoria de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,
estableció que la Sala de Casación Civil puede, como tribunal de casación, seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos. Esta norma que está en la ley estatutaria establece que la Corte puede seleccionar para casación los fallos. Y esta selección de sentencias para casación podría entenderse de una manera negativa o de una manera positiva. Negativa es que la Corte, pese a que una demanda de casación ha sido presentada oportunamente, a que se cumplen todos los requisitos, la Corte decida abstenerse de tramitar ese asunto. Selección negativa. O podría entenderse como una selección positiva. Una sentencia que en principio no sería objeto de recurso de casación, la Corte podría seleccionarla y ser objeto de este trámite extraordinario para unificar la jurisprudencia, proteger derechos constitucionales y, en fin, cumplir todos los fines de la casación. ¿Qué ocurrió? El artículo 347 establece la selección negativa. Dicho de otra manera, la selección de sentencias de casación podría entenderse o para traer más trabajo, selección positiva, o para quitarse trabajo, selección negativa. El artículo 347 establece la selección en un criterio negativo, es decir, casos en donde la Corte inadmitirá el recurso y se abstendrá de resolver de fondo este recurso, este medio de impugnación. ¿Cuándo? Trae tres casos. El primero, cuando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido. Es decir, si existe una jurisprudencia reiterada de la Corte, una línea jurisprudencial sobre un tema, y en el cargo se propone una tesis contraria a esa línea jurisprudencial, la Corte podrá decir, me abstengo de conocer este recurso, a menos que el recurrente demuestre que es necesario, que es indispensable, que es prudente o pertinente realizar ese viraje jurisprudencial. Segundo, apenas normal, cuando los errores aducidos no existen, fueron saneados, no se violaron garantías de las partes o no se ha vulnerado el ordenamiento jurídico. Es decir, cuando una lectura preliminar de la demanda de casación permite advertir de entrada que ese cargo no va a prosperar, que esa irregularidad es inexistente, que no se vulneró el ordenamiento, que el juez no incurrió ni en error de hecho ni en error de derecho, que no se violó la ley sustancial. La Corte lo que dice es, ¿para qué vamos a tramitar y resolver esto de fondo si de entrada advierto que este recurso no va a prosperar? Y lo mismo el numeral tercero cuando nos dice cuando no es evidente la transgresión del ordenamiento jurídico en detrimento del recurrente. Como el semáforo está en rojo, dos modificaciones muy puntuales que es importante que las tengamos presentes. La primera, uno de los grandes o de las grandes causas de deserción del recurso de casación es el no pago de los portes de ida y regreso. Así como este congreso se llama las nuevas tecnologías y neurociencia en el derecho procesal, pues le cuento que el Código de Procedimiento Civil traía una norma contraria a las nuevas tecnologías, contraria a la prevalencia del fondo sobre las formas. Y es que en Colombia, cuando un expediente tiene que ir de un lugar a otro, una sentencia dictada por el Tribunal del Distrito Judicial de Cúcuta tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia para conocer del recurso, hay que pagar los portes de correo de ida y vuelta. Y si no se pagan, se declara desierto el recurso. Ustedes no se imaginan la cantidad de recursos de casación que se declaran desiertos por un tema que no se lo enseñan a uno en la universidad, que no está en la jurisprudencia, que no está en los libros y que es tan elemental como pagar el correo de ida y vuelta. El Código General del proceso señala, esto no es necesario. Los expedientes se remiten sin necesidad de que el recurrente pague el correo. Y cuando ya esté implementado el plan de justicia digital, pues no vamos a hablar de un expediente físico. Eso significa que va a dejar de ser motivo del recurso o de deserción del recurso de casación el no pago de los portes de correo. Y otro tema adicional, con esto termino. Claro,
lo intimidan a uno. Con esto termino. Y uno cree que la gente lo está mirando a uno porque está muy importante la conferencia y en realidad están mirando a quien me está ejerciendo aquí presión. Pero no me voy a dejar poner nervioso y termino. Entonces, hoy en día cuando se va a presentar una demanda de casación, uno puede ir y retirar el expediente. Lo mismo para replicar la demanda de casación. Entonces uno se lleva el expediente para la casa. Y claro, cuando uno está elaborando la demanda de casación, pues como abogado que se respete, desordenado, desparrama ese expediente. Entonces un cuaderno está en la sala, otro cuaderno está en el estudio, en el comedor hay otra parte del cuaderno, la señora de uno feliz porque todo el expediente está. ¿Y cuántas veces no ha pasado que uno recoge el expediente y cuando llega a la corte le dicen, doctor, le falta un cuaderno? ¿Dónde habré dejado yo este cuaderno? Mija, busque en el baño, que se nos quedó el cuaderno del llamamiento en garantía, llame a la oficina, busque en el carro, en el baúl, estaba el cuaderno que hacía falta. Eso la verdad no tenía ningún sentido, permitir que uno se retirara el expediente. Claro, este es uno de los casos de retiro legal del expediente, porque en Colombia hay abogados que se roban los expedientes. Este es un caso autorizado por la ley. Hoy en día, o más bien cuando entra en vigencia el Código General del Proceso, el traslado del recurso de casación o el traslado para oponerse al recurso de casación se surtirá sin retiro del expediente. El expediente permanecerá en la Secretaría de la Sala Civil y el término correrá sin necesidad de ello. Este era entonces un breve panorama de los cambios que introduce el Código General del Proceso al recurso de casación civil. Ojalá lo que nosotros estamos pensando para bien de este recurso se cumpla y les agradezco mucho su atención un viernes a las 6 de la tarde. Muy amable.